Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos, bienvenidos al video tutorial número 19 de SketchUp 2014. Vamos a comenzar a ver un tema por demás interesante, que es el tema de los componentes. Como primera medida, comentarles que entonces los componentes, como habíamos dicho en un video anterior, son superficies que se encuentran protegidas, como pasaba en los grupos, pero la diferencia notoria que tienen con los grupos es la cantidad de propiedades que podemos darle a ese componente. En un grupo lo único que hacemos es colocarle un nombre y proteger la superficie, pero en componentes, más allá de hacer exactamente lo mismo que en un grupo, la virtud que tienen más, por ahí, la más importante en mi caso, es el hecho de que si nosotros modificamos un componente, lo que hagamos en este componente se va a replicar en todas las copias de este o todas las instancias que este contiene. Y aparte, en cuestión de peso, en cuestión de geometría para la que tiene que trabajar SketchUp o con la que tiene que trabajar SketchUp, lo que hacemos es hacerle mucho más fácil a SketchUp el trabajo porque lo considera una sola geometría. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una caja que le trazamos, colocamos como si fuera un componente y luego generamos 100 cajas, para SketchUp no hay 100, sino que hay una sola, o sea, cuenta una sola geometría que está en 100 lugares diferentes. Esa es la forma que tiene SketchUp de verlo. Más allá de esto tienen un montón de virtudes más que las vamos a ir viendo de a poco. Voy a generar un rectángulo. Vamos a hacer un rectángulo. Lo voy a destruir con push-pull. Y para diferenciarlo de alguna forma, lo vamos a escalar aquí encima. Vamos a escalarlo un poquito para poder diferenciar entonces un poquito esta geometría. Para convertirlo en componente, en mi caso yo lo tengo configurado así, en mi teclado es la letra G, pero si no, acá arriba tienen el botón que les permite que lo conviertan en un componente. Entonces, igual que con cualquier geometría, la seleccionan, ¿sí? Vienen acá y le hacen un clic encima. Les va a aparecer este cuadro, y este cuadro, en este cuadro ustedes pueden poner un nombre. Es importante ponerle un nombre para después encontrarlo fácilmente o saber de qué componente estamos hablando. Yo en mi caso ahora no le voy a poner ninguno, pero digo, se puede hacer. Pueden colocar una descripción de qué trata este componente. Pueden, glue to es pegar a, o sea, pegar a una superficie. Ahora vamos a ver qué es esto de pegar una superficie, y si lo despliegan tienen a cualquier tipo de superficie, a una superficie horizontal, a una vertical o a una inclinada. ¿Esto qué vendría a ser? Por ejemplo, si yo hago una persona, este componente es una persona y lo voy a colocar, esa persona siempre, ¿de qué forma? Siempre sobre el piso. Entonces por ahí me conviene que se pegue en forma horizontal. Entonces, yo puedo decirle a SketchUp por medio de estos valores si yo quiero que ese bloque o ese componente se pegue a una X superficie. Yo por eso tracé acá una superficie plana y dos superficies inclinadas para que ustedes vean este efecto. Si se fijan, también acá abajo dice que podemos setear los axis, o sea, los ejes del componente. Y si se fijan, actualmente los ejes de este componente miren cómo están puestos. El eje rojo, el verde y el azul está hacia arriba. Esto quiere decir entonces que si nosotros los dejamos como está ahora y no cambiamos los ejes y le ponemos que se pegue, vamos a ponerle a cualquier superficie, fíjense que al ponerle a cualquier superficie este icono cambia, ¿sí? Cambia el icono, y nosotros tenemos acá la posibilidad de reemplazar la selección por un componente, o sea, que esta geometría que está acá automáticamente se convierta en un componente. Si nosotros le quitáramos el tilde, se generaría un componente, lo veríamos aparecer acá, pero esta geometría seguiría siendo simple geometría, no se convertiría en componente. En mi caso yo la quiero convertir en componente, quiero que esto sea un componente. Vamos a poner crear. Y si se fijan, ya le hizo el bounding box, la caja,
Y si se fijan también acá, ya tenemos acá entonces que se ve el componente, un preview del componente y el componente. ¿Sí? Si yo agarro una copia de este componente, ahora hago un clic encima y me lo traigo hacia el modelo, fíjense que como yo le puse que se pegue a cualquier superficie, cuando yo me pongo aquí automáticamente se pone de esa forma, cuando me pongo en una inclinada se acomoda la inclinada, o a una entonces que está horizontal también se acomoda, ¿sí? Solo busca la posición del piso, o pegarse a la cara que le estoy indicando. Esto es por demás útil. Hay mucha gente que pregunta por web qué pasa, que les cuesta mucho ubicar los componentes, que no pueden colocar el componente como deben, que les cuesta ubicarlo en el piso. Bueno, con SketchUp en realidad un componente es bien fácil ubicarlo en cualquier superficie, pero el tema es ver si está bien construido el componente. O sea, si el componente no está bien construido, entonces puede costar mucho ubicar un componente. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo creo un componente y lo creo mal, o lo modifico el componente y está mal hecho el componente, puede llegarme a costar mucho ubicar un componente. Ahora lo vamos a ver, pero antes que eso quiero que vean una cosa. ¿Qué pasa si yo el componente lo pongo en una superficie que está inclinada? Yo lo pongo en una superficie que está inclinada, por ejemplo, y ahora digo, no lo quiero en la superficie inclinada, este iba acá arriba, este componente iba acá arriba. Bueno, lo vuelvo a seleccionar y lo trato de llevar arriba. Si se fijan, esto es otra cosa que frustra a mucha gente. Yo una vez que lo pegué en una superficie, no importa si es inclinada, si es horizontal o si es vertical, yo lo pegué en una superficie, lo solté en una superficie, el componente queda como adherido a esa superficie y no me deja cambiar la posición. Y esto frustra a más de uno, porque es como que graba en su memoria que este componente tiene que estar en una superficie, en este caso, inclinada. Entonces, si yo lo quiero poner en una superficie plana, no me deja que yo lo coloque. Si nos fijamos y yo le doy botón derecho a este componente, vamos a ver que hay una opción que dice un glue o despegar. ¿Sí? Es este componente, como vimos, yo le di la propiedad de que se pegue a una superficie. Se pegó ya a la superficie, y una vez que se pegó una superficie, si yo lo quiero mover, lo tengo que despegar. Es por eso que yo no lo puedo ubicar en ningún otro lado que no sea en un plano como el que está en este momento. Y esto es lo que frustra a más de uno. Lo que tienen que hacer entonces es venir y hacer un glue, ¿sí? O despegarlo de la superficie, y ahora sí me deja colocarlo en otro lado. Sin embargo, perdió la opción esa que tenía de pegarse o de ubicarse como corresponde a otra superficie. Entonces, lo que más me conviene a mí, si esto no era, si esta no era la posición que yo lo tenía que poner, ya que estos componentes yo los puedo borrar sin ningún tipo de inconveniente porque no afectan al original, yo lo que tengo que hacer es traer un componente nuevo y ponerlo directamente donde lo quiero poner, que tengo mucho más fácil hacer ese trabajo que tratar de despegar este para ponerlo acá arriba. ¿Sí? Entonces yo si acá no iba, ahora lo elimino y listo. ¿Sí? Y si quisiera otro, traigo otro y pongo otro. No tengo mayor inconveniente, ¿sí? Vengo y traigo otro y pongo otro. Es más fácil hacer eso que tratar de pelearme con el componente para ubicarlo donde corresponde. Ahora, nosotros en estos casos, o en este caso, lo estamos haciendo fácil porque el componente fue bien creado. Pero ¿qué pasa si el componente nosotros le cambiamos la forma o el lugar donde este componente se adhiere al piso o a una superficie? Eso está dado por los famosos axis que ustedes vieron cuando yo lo creé. Ustedes recuerdan que estaba ubicado aquí, aquí y con Z hacia arriba. Por eso el componente se pega con la parte de la base. Pero si yo cambio eso, y para cambiar eso es importante que sepan que no tiene que haber componentes en la escena aplicados, ¿sí? Si están componentes en la escena que están pegados, no me va a dejar cambiarlo. Vamos a verlo. Yo voy a seleccionar este, pero podría ser cualquiera, podría ser este, ¿sí? Porque los componentes, recuerden que no importa cuál esté seleccionando, todos hacen referencia a un original, ¿sí? Y no importa si yo borro estos tres, vamos a hacerlo, yo borro estos tres, ¿sí? Yo sigo teniendo acá el componente, no hay ningún problema y puedo volver a generar estos tres o más si quisiera, ¿sí? Entonces ahí tenemos de vuelta 3. Ahora agarro cualquiera de estos, por ejemplo este, y si yo vengo y le doy botón derecho y le pongo cambiar axis, ¿sí? Cambiar los ejes,
y trato de cambiar los ejes, fíjense en que no me deja moverme a ningún lado, no me deja poner los ejes, por ejemplo, acá arriba o en otra cara que no sea la que está en el piso. Esto es porque hay componentes que están en este momento siendo pegados. Vamos a poner un glue, y vamos a poner... Este no está pegado, no, este no está pegado. A ver ahora si me deja, vamos a ver ahora. Change Access. Como ven, ahora no tengo ningún componente pegado en la escena y yo ahora puedo entonces cambiar los ejes y poner, por ejemplo, que quiero que los ejes ahora estén acá arriba. ¿Sí? Entonces yo seteo como hicimos acá abajo, puedo agarrar y decir, bueno, quiero que sea este y este. Ya cambié los ejes acá arriba. Y fíjense ahora, al haber cambiado los ejes acá arriba, qué es lo que sucede con este componente. Yo ahora voy a traer una copia y lo voy a pegar acá. Y noten que cambió algo. Ahora la superficie que se pega, ¿sí?, es la superficie que está aquí arriba, no es más la base. Este es otro problema muy común que traen componentes cuando ustedes los descargan de internet. Hay veces que los componentes vienen con los axis, o sea, o con los ejes mal seteados, y cuando ustedes lo quieren colocar en alguna posición o en alguna superficie, estos se adhieren a las superficies en forma que no es útil, o sea, porque están mal creados o no tienen los axis donde deben tenerlos. Ustedes en la mayoría de los casos los axis, o sea los ejes, los van a setear en la base del componente, ¿sí? Entonces, si ustedes quisieran arreglar este problema, lo que tienen que hacer es despegar esto que está pegado, ¿sí?, un glue, y ahora, por ejemplo, sobre este componente, si quieren hacerlo sobre este o pueden hacerlo sobre este, no hay ningún problema, sobre cualquiera, le dan botón derecho, le ponen entonces Change Axis, seleccionan un axis de la base, podemos seleccionar este si quisiéramos, no tiene por qué ser aquel, pero vamos a hacer este, esto y esto. Una vez que tenemos esos de esa forma, ya podemos venir entonces y tomar un componente nuevo y volverlo a pegar como corresponde, ¿sí? Tienen que recordar, es muy importante recordar que una vez que lo pegan, si ustedes lo quieren cambiar de superficie, si quieren, yo lo pego en una superficie inclinada y quiero que ahora esté en una horizontal o en una vertical, es más fácil que me traiga otro que yo lo despegue para colocarlo en otra superficie. ¿Por qué? Porque ya se los mostré, porque el que yo traigo se pega solo y se pega correctamente y perfecto en la superficie. Pero si yo lo despego, yo le hago un glue, ¿sí?, y lo trato de colocar aquí, yo para colocarlo ahí lo voy a tener que mover, rotar, girar y ubicarlo yo en forma manual, ¿sí? Me va a llevar 3 veces más tiempo que haber traído uno nuevo y pegarlo. Ahora, recordemos, este componente está generado para pegarse en cualquier superficie. Yo elegí Any, que es cualquier superficie. Por eso se pega tanto a superficies inclinadas como horizontales como verticales, ¿sí? Pero si ustedes traen un componente que no fue seteado para pegarse en una superficie, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a hacer un círculo y lo vamos a levantar un poquitito y vamos a entonces doble clic o triple clic y vamos a convertirlo en componente y le vamos a poner que se pegue a ningún lado, que se pegue a ninguna superficie, ¿sí? Vamos a poner crear, automáticamente lo tenemos acá, y si yo esto lo traigo y lo trato de poner en una superficie inclinada, fíjense en que no se pone en una superficie inclinada y siempre se mantiene vertical porque está creado con sus ejes aquí en su base, por lo tanto siempre va a permanecer en esa forma, no se va a girar, me ponga donde me ponga, ni se va a pegar a ningún lado. Yo lo puedo poner aquí, ¿sí? Y ahora si quiero cambiarlo de aquí, ponerlo aquí arriba, ponerlo acá arriba. Y no tengo mayor inconveniente porque el componente no va a quedar pegado, no voy a tener la posibilidad esta de hacer un glue, porque este componente no se pega a ninguna parte, ¿sí? Esto quedó entendido, o sea, si yo lo creo de esa forma, el componente no se va entonces a pegar a ninguna superficie. Bueno, creamos esta geometría para ubicarla de forma fácil en el modelo. Está seleccionada, vamos a venir a componentes, vamos a poner entonces que se pegue en forma horizontal. Yo lo que creo que se pegue en superficies horizontales.
vamos a hacer un clic en horizontal. Vamos a dejar entonces la configuración que tiene de los axes por default, que es en la base. Fíjense que está en la base, la sombra que tenemos ahí en la base. Vamos a poner crear, y si venimos y tratamos de pegarlo en una superficie inclinada, no podemos. Si queremos pegarlo en una superficie que está en forma vertical, no podemos, pero sí lo podemos poner entonces en superficies que están en un plano horizontal. ¿Sí? Yo lo puedo pegar en un plano horizontal, pero no lo puedo pegar entonces, por ejemplo, en algo que esté inclinado o en una cara que esté en forma vertical. Y si yo creo algo diferente, vamos a suponer, vamos a hacer como si fuera un cono, que le damos esta cara y la vamos a entonces llevar al centro. Ahí vamos a hacer esta superficie, yo lo selecciono esto, lo convierto en un componente y le digo que ahora quiero que se pegue a superficies verticales. Esto es lo que estoy haciendo, es decirle, quiero que te pegues a superficies que sean verticales. Le pongo aquí vertical, le dejamos la base, ¿sí? La base del cono, ponemos crear. No lo voy a poder pegar entonces este componente, no lo voy a poder pegar en superficies inclinadas ni en superficies planas, pero sí automáticamente lo puedo pegar en superficies que estén en forma vertical. ¿Sí? Lo vamos a ver acá también. Yo acá lo puedo pegar sin ningún problema en una superficie vertical, pero no me deja pegarlo en ninguna de las otras superficies. Bueno, eso es todo por esta primera lección. Como siempre les pido, si pueden comentar o si pueden dejar un me gustó, se los voy a agradecer. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.